buen día, pasadas las 10:03. Estamos en veda porteña, pero algo podemos decir, se supone, con cuotas de incógnita que se van achicando. El resultado de las elecciones en Salta ya había provocado la sorpresa de un triunfo contundente del primero sciolista, una cosa así, contra el segundo masomacrista, otra cosa así. Ambas designaciones deben ser relativizadas por la influencia local de los comicios, porque es muy dudoso, ¿no es cierto?, que los salteños hayan sufragado según las preferencias nacionales de cada quien. Y otro tanto puede decirse de Santa Fe y Mendoza, aunque la lectura periodística opositora, la de los medios de alcance nacional, fue que las derrotas correspondieron a Casa Rosada. Más allá de la increíble gaffe protagonizada por el gobierno santafesino en el recuento provisorio de los votos, que no es ligable a fraude, según todos los datos, sino a la impericia de algunos presidentes de mesa, según reconocen todas las fuerzas. Más allá de eso, señalábamos, cualquier variación que se produzca tras el escrutinio definitivo no cambiará las primarias conclusiones generales. Es decir, una muy buena elección del cómico del CEL, aunque menor respecto de las anteriores. El tercio con la suma de socialistas y radicales, los radicales muy atrás. Y el piso expectante de Omar Perotti, que arrancó tarde, muy tarde, tras la deserción de María Eugenia Bielsa por el Frente para la Victoria. Los tres guarismos indican un influjo mucho más focalizado, mucho más del lugar que expansivo hacia sus referentes nacionales, y sí será atractivo acertar algunas derivaciones. Parecería que el cómico pudo haber encontrado su techo, a menos que recaude entre votos que quieran impedir un éxito del oficialismo provincial. También resuena sensato que a Perotti solo le reste crecer cuando afirme su campaña y el kirchnerismo lo aproveche en la definición presidencial. En cambio, socialistas y radicales no tienen ninguna esperanza en la Champions y podría creerse que una parte de ese voto vaya a parar al candidato que con énfasis o a regañadientes señale Cristina, si la opción fuese en las presidenciales la derecha explícita del macrismo. En Mendoza todo lo que atrajo el rejunte de radicales pro y masa corresponde al conservadurismo de los primeros, pero el dato sustantivo es que el agregado de las variantes peronistas, candidato K incluido, quedó a muy pocos puntos del rejuntado, a pesar de las idas y vueltas del gobernador Pérez. Significa en síntesis que las primarias habidas corroboran un territorio electoral en forcejeo hacia su proyección nacional, y cuando todavía falta precisamente la enunciación de la presidenta. Con este panorama, a grandes rasgos, la incógnita mayor es si Massa renuncia a su candidatura para volcarle voluntades a Macri en la provincia de Buenos Aires, que es el absolutamente único distrito donde Massa cuenta con votos propios y donde el macrismo ni siquiera tiene personería, no ya candidato. Si a esto le llaman fin de ciclo. Y muy a propósito, cabe volver con mayor detenimiento, si les parece, a que tres de los gurkas mayores del ideario neoliberal disertaron el pasado miércoles 15 en un ámbito convocado por Eduardo Eurnequian. Ya hemos hablado de esto el sábado pasado, y ya se ha hablado de esto. José Luis Aspert, Miguel Ángel Broda y Carlos Melconian no se privaron de nada en sus discursos, y algo debe agradecérseles es su sinceridad brutal. De los tres, Melconian es el único que siempre figura como candidato a ministro de Economía en una eventual presidencia de Mauricio Macri. De hecho, fue presentado como cabeza de la boleta de diputados bonaerenses del PRO en las elecciones de 2013, pero a poco de andar se bajó o lo bajaron.
Y había sido candidato a senador porteño por el PRO también en 2007, cuando no alcanzó el piso de votos. Los otros dos no son reconocidos como adherentes formales y solo bajan una línea más brutamente ortodoxa que es indicativa del pensamiento o las aspiraciones de al menos una parte del establishment. Achicar el gasto público, devaluar, cobrar menos impuestos, eliminar retenciones y subsidios, acordar con los buitres, acabar con las paritarias, disponer de un equipo como el de Domingo Cavallo, terminar con el populismo industrial y otras delicias por el estilo fueron el centro de las exposiciones. Claudio Scaletta, un economista y periodista especializado en el área, que es habitual responsable de las contratapas del suplemento Cash de Página 12, escribió el domingo pasado una de ellas y la finalizó con algo que nos pareció muy interesante, que es el escenario que es posible armar a partir de las consecuencias de un plan semejante, del que propuso esta tríada. Teniendo en cuenta que la inflación argentina está fuertemente vinculada con el dólar y que una liberalización del mercado cambiario provocaría primero una fuerte devaluación e inmediatamente una significativa suba inflacionaria. Nobleza obliga, Melconian había advertido que el sincericidio de Macri, al proponer la eliminación del llamado cepo en el día siguiente a su asunción, fue más o menos un disparate. Planteó el gradualismo, pero eso no altera su coincidencia sustancial con los combatientes financieros acompañantes, con Broda y con Spert. Si el tipo de cambio, el dólar, se ubicase en torno de los 20 pesos por dólar, que según Broda es lo que se necesita para recuperar competitividad, habría un aumento de la paridad cercano al 120% y la inflación se dispararía en torno del 100% anual. La caída de los salarios reales en el PBI, en el Producto Bruto Interno, digamos, el volumen de la economía, la caída de los salarios reales significaría un 12%, se contraería en un 12%. El ajuste fiscal, si se eliminaran todos los subsidios, sería de alrededor de 180.000 millones de pesos, con un impacto de 5 puntos en la inflación. Obviamente se subirían las tarifas de los servicios públicos, los salarios reales caerían un adicional de casi 5 puntos, y después, estoy resumiendo, la total apertura comercial y la disolución del Mercosur, que también se ha propuesto, implicaría la desaparición de buena parte de la industria, con una apertura indiscriminada que traería consecuencias funestas en materia de empleo. Por ejemplo, en un escenario de máxima, se perderían 89.000 empleos registrados del sector automotor y 69.000 del textil. Y por último, acordar con los fondos buitre y acceder a sus demandas, dado que ellos no negocian, implicaría no contar con recursos equivalentes a 4 meses de jubilaciones o a 4 años y medio de asignación universal por hijo. Como dice Scaletta, a ninguno de estos tres gurúes de la derecha más rabiosa se los conoce por sus aportes al pensamiento económico. Los tres son, comillas, economistas profesionales, son cuentapropistas de la comercialización informativa, macroeconómica, formateada a gusto de la demanda corporativa. La tarea específica entonces es la de ideólogos de sectores particulares, por eso no importa en absoluto que sus predicciones nunca se cumplan, como apuntó Axel Kicillof. El objetivo de ellos es proponer políticas a demanda y asustar con el advenimiento de crisis y devaluaciones si no se aplican. Los tres economistas fueron invitados a decir lo que buena parte de la cúpula empresarial quiere oír. Y hay otros párrafos destacados, termino con esto, que direccionan que el marco teórico de las recomendaciones escuchadas es decrépito. Broda, Spert, Melconian, bueno, y tantos otros que escuchamos a diario, tienen un pensamiento económico que corresponde al siglo XIX.
Continuar con conceptos basados en la neutralidad del dinero, por ejemplo, es un anacronismo que desconoce todo el debate teórico del siglo XX. En un límite casi hilarante, calificar al actual programa económico como marxista, según sostuvo sin sonrojarse Broda, es un resoplo de quien no registró siquiera la caída del muro de Berlín. El autismo zombie impidió a los viandantes comprender que los polos del debate económico actual no son capitalismo-socialismo, sino ortodoxia-heterodoxia, es decir, un debate intracapitalista sobre la forma de desarrollo económico que comenzó en las primeras décadas del siglo XX. El relato de los tres mosqueteros del talibán neoliberal local importa porque delata lo que los candidatos callan y lo que las firmas transnacionales anhelan. 2 puntos, el verdadero plan económico de la oposición. Muy bien, coherente con la decrepitud teórica y esta bestialidad práctica de los profetas, fíjense ustedes los acuerdos firmados en Rusia por la presidenta esta semana, que abarcan inversiones en energía nuclear e hidroeléctrica, para empezar a hablar, merecieron un casi ninguneo de la prensa opositora en el mejor de los casos. Un título desopilante de Clarín el domingo pasado aludió como sospechosa la escala de la comitiva presidencial en Granada, rumbo a Moscú. Cristina habría comandado algún lavado de fondos en los palacios y jardines de la Alhambra. Pareciera, pues, a esta altura que la cocción en su propio jugo de los generales mediáticos no tiene límites, ni siquiera el del ridículo. Sospechosa escala en Granada. Lo que queda claro por enésima vez es que la credibilidad periodística es un factor apenas secundario. Es solamente cuestión de corroer a través de mentiras, de potenciales continuados, para asegurarse el imaginario de la porción social inmersa en un odio sin retorno contra lo que. Y aún así, miren, créase o no, este ninguneo dispensado a la visita presidencial a Moscú es menos inquietante que algunos comentarios ya, como ustedes quieran, incalificables o inclasificables. Fue posible escuchar de ciertos comunicadores esta semana alusiones a la Rusia comunista, o a la cumbre con un mafioso. Esto es los BRICS, la nueva escenografía mundial a partir de la potencialidad de los países emergentes, el choque contra la hegemonía estadounidense post-implosión de la URSS, el papel de los estados, la inserción latinoamericana, los riesgos de alianzas o asociaciones en ese marco, todo es capaz de ser resumido en comentarios de peluquería, bajo el paraguas de que importa únicamente acumular retórica contra la yegua, y contra el peligro de que acierte a encontrar algún tipo de sucesión, directa o entornada. Lo bueno de todo esto es la ratificación de que el proceso electoral ya ha comenzado y a continuar mañana acá en la gran vidriera del país y en Neuquén, cenizas mediante, se inserta en una sociedad con alto componente ideológico. Podrá no ser abrumador, por supuesto, porque también habrá siempre el voto descomprometido, circunstancial, sujeto a los vaivenes económicos del momento o a otros humores pasajeros. Pero que haya este grueso de batalla de ideas o de imaginario, demuestra la fortaleza de esta etapa en la que, para ser reiterativos, la política, la militancia, el entusiasmo popular detrás de un liderazgo firme, las conquistas sociales, el enfrentamiento contra grandes grupos y sectores, le disputan poder a las dictaduras del mercado. ¿Acaso sea una utopía módica? Pero es la mejor que tenemos a mano.